noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, al espacio en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la ciudad de Telde. Para ello tenemos a don Pablo Rodríguez, él es concejal de Urbanismo, Deporte, Turismo y a su vez también es portavoz municipal de Coalición Canaria en la ciudad de Telde. Muy buenas noches, Pablo, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cuáles serían las prioridades de este tripartito? Porque han pasado ya 3 años desde que estás en el gobierno municipal, y ¿cuál es tu valoración al respecto? No llega a 3 años, pero vamos caminando hacia ello, ¿no? Bueno, desde luego, para valorar estos 3 años, estos casi 3 años, 2 años y medio, sí. hay que tener en cuenta que ha sido y es la legislatura más compleja de las últimas 2 décadas. La situación económica global del país, de Europa, etcétera, y la situación económica local, es decir, el estado actual de la hacienda municipal, pues ha condicionado y condiciona muchísimo la acción de gobierno. Nos hemos encontrado una institución que tiene actualmente una deuda superior a los 200 millones de euros. Deuda, pues podemos analizar de dónde viene derivada, pero creo que es un ejercicio poco eficiente y que al fin y al cabo lo único que tenemos que plantearnos es cómo poder pagarla. Yo creo que eso es mucho más eficaz y desde luego una situación encima global económica que tampoco favorece a la hora de poder asumir los retos que tenemos que asumir los partidos políticos que gobiernan, en definitiva, los gobiernos del municipio. Otro tema que usted lleva es el tema de turismo. ¿Cuáles han sido, pues, los objetivos o las líneas de actuación que usted ha ejecutado en Telde desde el punto de vista del turismo? Bien, el turismo es un elemento potencial, estratégico del municipio. Además era un compromiso político adquirido por mí y por mi grupo político. La isla de Gran Canaria y Canarias en general, el turismo es el principal sector económico, nadie duda de ello. En Telde, encima, tenemos el aeropuerto, que es la puerta de entrada y de salida de los millones de turistas que llegan a la isla de Gran Canaria, y por desgracia hemos dado la espalda al turismo durante muchísimos años, al principal sector económico de la isla. Por eso teníamos ese empeño de generar una estrategia, una serie de acciones estratégicas basadas en el turismo para atraer y convertir a Telde en un municipio turístico, desde el punto de vista no de sol y playa, ni tampoco de hospedaje turístico, pero sí como un complemento turístico de la isla de Gran Canaria. Basándonos en varias cuestiones, el turismo cultural, yo creo que nadie se le esconde el casco histórico que tiene esta ciudad, las riquezas culturales de la misma, etcétera. El turismo deportivo, también Telde durante muchísimos años ha sido bandera por ser una ciudad deportiva donde se practica muchísimo deporte, y otros complementos como puede ser el turismo rural o incluso el turismo interior, aprovechando también de una costa también muy envidiable, ¿no? Y bueno, en ese sentido hemos hecho un trabajo importante, hemos empezado a contactar directamente con los turoperadores que operan en Canarias, con los guías turísticos, y eso ha provocado, pues, en apenas 2 años hemos multiplicado las visitas guiadas, es decir, las guaguas turísticas que pasan por el municipio de Telde diariamente, en 5 o en 6. Es decir, ya no es para nada desconocida la imagen de la plaza de San Juan o las callejuelas de San Francisco llenas de turistas, ¿no? De grupos de turistas. Yo creo que es un avance importante, es un avance que además ha venido acompañado, como es lógico, de cierto desarrollo económico, a pesar de ser una época como la que es. En la zona de San Juan, precisamente, se han abierto un número importante de bares, de restaurantes, es decir, que aprovechan esa ola de turistas y bueno, es un paso importante. No es el único paso, estamos también caminando en otro sentido. Queremos conectar esas visitas de turistas con la zona comercial abierta de San Gregorio.
queremos seguir conectando las zonas, otros espacios rurales que también hay en el municipio, granjas, escuelas, fincas como representativas como la de los Olivos en las medianías. Es decir, queremos conectar esas visitas que también se han potenciado bastante como un complemento más del casco histórico de San Juan y San Francisco, así como las visitas a los yacimientos arqueológicos. También tenemos una ruta muy importante de yacimientos arqueológicos en el municipio. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo para aportar a los turoperadores, a los operadores, en definitiva a todos aquellos que están implicados en el turismo en Gran Canaria y en Canarias, aportar un buen paquete de alternativas para el turismo en el municipio. Otro tema importante son las escuelas de Ginama. ¿No cree usted que la sesión de la escuela de Ginama y la remuda por parte de la consejera Inés Rojas llegó tarde, don Pablo? Bueno, en primer lugar es un proceso que no ha sido nada fácil, que además en los trámites administrativos a veces pues cometemos errores, ¿no? Y yo creo que inicialmente esas escuelas se crearon en bienestar social, estoy hablando de hace muchos años, luego pasaron a educación, luego no es una competencia de educación. Yo creo que ha habido ciertos errores que han provocado cierta descoordinación. Yo creo, no recuerdo ahora las fechas, pero el gobierno de Telde y la oposición y las trabajadoras estuvieron muchos meses teniendo interlocutora a la viceconsejera de Educación del gobierno de Canarias, que precisamente no era quien tenía las escuelas infantiles. Bueno, y un poco yo creo que ha existido cierta descoordinación, pero han llegado. Yo creo que eso es lo importante. Se pueden poner en marcha un funcionamiento lo antes posible y sobre todo pues hará una labor social importante en dos barrios que lo requieren, como Ginama y La Remuda. El precinto, por ejemplo, de la emisora Radio Aventura ha sido ejecutado en los términos que se establecía. ¿En qué situación está bien ahora eso, no? Se ejecutó tal y como decía. De hecho, hemos comunicado todos y cada uno de los pasos que se hicieron al juzgado, y el juzgado para nada ha discrepado de la forma de actuar del ayuntamiento y de la Concejalía de Urbanismo, y de hecho no se está realizando la actividad que se realizaba en el piso, en el domicilio que se estaba realizando anteriormente. El tema de la subida de impuestos, se dice por las redes sociales que usted no acudió a ese pleno. ¿Realmente cuáles fueron las razones por las que no acudió a ese pleno, don Pablo? Bueno, eso es un tema que agradezco la pregunta porque me gustaría aclarar, ¿no? En julio de este año, del presente año, a finales de julio, tenemos una reunión de la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces, donde están todos los partidos representados en el salón de pleno, una persona de cada partido, el portavoz, pues normalmente pacta las fechas que un poco donde se van a realizar los plenos, etc. Eso es así, no en Telde, en todas las instituciones, sí, del país, ¿no? Y yo creo que fuera del país. Pactamos a finales de julio, pactamos dos fechas que, dijimos, hay que hacer un pleno extraordinario y un pleno ordinario, ¿no? El pleno ordinario se hace todos los meses, a final de mes, el último viernes de mes, y el pleno extraordinario pues era precisamente para revisar el plan de ajuste. Pues bien, se pacta en aquella mesa con el voto de todos, no recuerdo ninguna discrepancia, yo creo que estaba todos de acuerdo, que iba a ser el pleno el 13 de septiembre el extraordinario y el 30 de septiembre el ordinario. Eso hubo un acuerdo y así quedó. En base a eso, cada uno organiza sus salidas, sus vacaciones, sus viajes, en definitiva, programa aquello que requiere. En el mes de agosto salieron la gran parte de los concejales y la alcaldesa y prácticamente todo el mundo. De hecho, me quedé yo de alcalde accidental 3 semanas del mes de agosto, con lo cual me tocó a mí no poder salir en agosto y planifiqué que después del pleno del 13 de septiembre, que era la fecha prevista, pues me tocaría a mí salir, ¿no? Y entonces eso estuvo así y así fue planificado. ¿Cuál fue el problema? Que el día 11 vuelve a reunirse la Junta de Portavoces, 11 de septiembre, y
la oposición, principalmente el grupo mixto, más por Telde y Partido Socialista, argumenta que si el pleno es el día 13 no tienen suficiente tiempo para poder estudiar los expedientes, en este caso el plan de ajuste, estudiar las medidas que se iban a tomar y un poco poder hacer pues, una oposición eficaz. Nueva Canarias prácticamente dice algo similar, pero sobre todo recuerdo que fue más por Telde y el Partido Socialista quien más ímpetu le puso a esa objeción. Y bueno, ante eso, y a pesar de que ya estaba pactado el día 13 y que yo podía haber dicho, oye, no, se hace el día 13, yo dije, oye, si no les parece mal, yo cedo a que no se haga el día 13, que se haga el día 20, yo me pierdo el pleno, hay mayoría suficiente con el voto de calidad de la alcaldesa para que salgan los temas, pero para que ustedes puedan tener más tiempo de estudiar los expedientes. Y bueno, y así quedó, fue un pacto, hubo votos favorables, creo que Nueva Canaria quería que se hiciera el día 16, si no me equivoco, que bueno, que hubiese sido lo mismo, pues yo salí el día 15 por la noche, y en definitiva esa fue la razón, es decir, pero para nada es el primer pleno al que falto, si no me equivoco, y sobre todo los plenos es algo que me tomo con una responsabilidad muy importante, y el hecho es que creo que no he faltado nunca. ¿Qué ha pasado, don Pablo, con el proyecto del señor Russo que quería instalar 62 pistas de pádel en los extrarradios de Telde, y si hay un estudio de viabilidad para la creación de empleo o algo por el estilo? Es un proyecto muy ambicioso, una inversión aproximada de 10 millones de euros, que como están las cosas es para abrir los brazos y pedir que se quede en el municipio. Hemos hecho un esfuerzo desde el área de urbanismo para que ese proyecto sea viable. Dijimos que lo mejor era hacer un PAT, plan de actuación territorial. Eso implicaba que el gobierno de Canarias también tenía que implicarse, y bueno, pues en ese camino están, ya ellos han presentado proyectos, el gobierno de Canarias ya tiene documentación a día de hoy sobre el mismo, y se está trabajando en los trámites administrativos para poder hacerlo una realidad lo antes posible. A mí me genera bastante ilusión, a primera vista, uno que también se mueve en el mundo del deporte, es una barbaridad el número de pistas, no se lo voy a negar. Ellos tienen cuando alguien, es decir, cuando la inversión es pública, nosotros tenemos la necesidad de justificarlo con unos planes de viabilidad, ¿no? Pero cuando la inversión es 100% privada, que el riesgo es 100% privado, yo imagino que los planes de viabilidad lo hacen ellos, ¿no? Y yo creo que ellos, y además me lo transmiten cada vez que tienen la oportunidad, me transmiten que están convencidos de la viabilidad del proyecto desde el punto de vista del número, que el número importante de pistas de pádel, que sea dicho de paso, lo hará que sea el principal centro o el más grande de Europa. ¿Qué proyectos ha realizado o qué actuaciones han ejecutado en materia deportiva? Bueno, en deporte la verdad que hemos hecho numerosas... Pero Telde es una ciudad deportiva, ¿no? Por eso, con respecto a otros sitios. Es que tenemos en deporte, yo conozco a muchos compañeros, incluso del partido, que también son concejales de deporte en otros municipios. Bueno, me dicen, no, nosotros tenemos 3 personas y tengo 3 trabajadores en deporte que me llevan. Claro, yo tengo 60. Tengo 60 trabajadores de deporte, tengo más de 70 clubes, más de 100 deportistas profesionales de manera individual, más de 10 campos de fútbol, en total muchísimas instalaciones. Es decir, Telde es profundamente deportiva, hay muchísimos miles de personas que practican deporte diario, y claro, hemos hecho muchísimas cosas. Yo creo que quizás ahora, de pronto, hay 2 cuestiones que creo que yo me siento bastante orgulloso de ellas. Una es hemos potenciado el departamento de eventos y hemos multiplicado por un número importante también los eventos que se realizan en el municipio. No solo el número de eventos, que está bien hacerlo, pero también la calidad y la participación. Hemos puesto en marcha una carrera, ahora está muy de moda, ¿no? Un 10 kilómetros Ciudad de Telde que logra tener 800 participantes en sus 2 ediciones. Ya el año que viene haremos la 3ª edición. Hemos puesto en marcha una media maratón, que es una prueba muy compleja, que ya no es tan habitual que se haga en otros sitios, y es muy compleja, y la hemos puesto en marcha también con 500 participantes. Hemos potenciado el triatlón,
que de tener 100, 150 participantes ya empieza a tener 300 participantes o cerca de 300 participantes. Es decir, hemos potenciado mucho el tema de los eventos y por otro lado la joya de la corona, que es el Paco Artiles, ¿no? La piscina municipal, que nos la encontramos cerrada después de 2 años, afrontamos un cambio del modelo de gestión y logramos una inversión de 1,5 millones de euros en la instalación, que ha provocado tener una piscina en el mejor estado posible, una nueva piscina, que es la segunda piscina después de 40 años en el municipio, en donde estaba el terreno de lucha, y potenciar la sala de musculación, que está en un estado inmejorable, salas de actividad, etcétera. Es decir, hemos logrado que una instalación, un complejo deportivo, que en el mejor de los casos reunía unos 2.000 ciudadanos, hoy tenga más de 6.000 usuarios. Yo creo que eso es un esfuerzo importante, una apuesta por el cambio de modelo, una apuesta también por la instalación en sí, y desde luego está dando unos resultados excepcionales. La subida de impuestos que provocó una gran movilización en la ciudad de Telde, ¿a qué responde don Pablo? ¿Al mandato de Madrid o realmente porque es necesario hacer esa subida de impuestos en la ciudad de Telde? Hombre, hablar de si es necesario o no requiere quizás un debate más amplio, ¿no? Porque claro, aquí al final no es que 2 y 2 sean 4, que lo son, sino que hay pocas cosas donde tocar, ¿no? Es decir, la administración, sobre todo un ayuntamiento como Telde, pues a día de hoy tiene 3 grandes bloques económicos. Uno es el capítulo 1, que es los trabajadores, otro es los créditos, es decir, a los bancos, que es el crédito que estamos pagando, uno de los créditos que estamos pagando, y el otro es el resto de los servicios básicos que tiene la administración, es decir, la limpieza viaria, la recogida de basura, la luz, es decir, en definitiva, todos los servicios básicos, ¿no? Entonces, bajo ese mapa es muy difícil empezar a tocar cosas, ¿no? Es muy, muy complejo. Pero ahora bien, la subida de impuestos a nadie se le esconde. La subida de impuestos fue impuesta por Madrid, aquellos municipios que tenían menos de 0,5 de coeficiente, Telde tenía menos de 0,5, y se asumían al plan de ajuste que era necesario para poder pagar 74 millones de euros de deuda, pues desde luego tenía que pasar por una serie de exigencias, que entre ellas era la subida de impuestos, que desde luego quiero decir que entiendo perfectamente a la ciudadanía que se sienta molesta. La subida de impuestos, que se ha hecho de un año para otro, es la propia de haberla hecho los últimos 10 años, y no hubiese sido lo mismo. Es decir, si yo la misma subida la hago en 10 años, progresivamente, pues obviamente no hubiese supuesto el golpe que ha supuesto para muchísimas familias el tener que pagar ahora pues un porcentaje bastante importante. Usted ha publicado en la página web sus datos económicos, el primer político de la ciudad de Telde que lo hace. ¿Por qué lo ha llevado a cabo ahora? Bueno, era algo que tenía en mente hace bastante tiempo. Quizás aproveché que a final de verano, a principio de verano mejor dicho, fue cuando presenté la última declaración de la renta, como cualquier ciudadano, y bueno, pues aproveché esa circunstancia para hacerlo ahora, ¿no? Pero era algo que sinceramente quería hacerlo hace tiempo. Es un tema que creo que es de convicción, es decir, la política necesita y requiere que los políticos hoy en día seamos más transparentes de lo más transparente posible, que hagamos un esfuerzo por transparentar todo, para tratar de generar confianza. Yo creo que esa es la clave de esta historia, ¿no? Y bueno, creo que al final, que pues yo sea el primero, yo creo que lo que puede suponer es que otros se animen y al fin y al cabo sea normal. Y no porque lo obliguen nada, ¿no? Porque yo creo que al final muchos dicen que lo obliguen, ¿no? Pues si lo obligan, pues lo obligarán, pero yo creo que debe nacer y salir de cada uno hacerlo, ¿no? Si no lo hace nadie, pues habrá que obligarlo, pero, sí, pero inicialmente por lo menos que salga de cada uno hacerlo y ver que no somos extraterrestres, ni estamos aquí por los negocios, ni para resolvernos la vida para siempre, sino que estamos trabajando, un esfuerzo importantísimo. Yo ahora voy a poner un dato que no subí hace
no subí hace un mes, pero que lo voy a subir, que es la vida laboral, para que vean que también he trabajado en otras cosas y que no solo he trabajado en la política, y las bases de cotización. La base de cotización es curioso porque se ve que prácticamente ganaba lo mismo antes que ahora, con lo cual que no he venido a la política por un trabajo, el trabajo ya lo tenía. Porque ese es otro tema que muchos políticos, don Pablo, no quiero decir que sea usted, quieren colocarse en carguitos de la administración para, sobre todo en la política, para estar 4 o 8 años, llevarse una buena pensión a su casa y después sin ninguna formación detrás. ¿Cree usted que la formación es importante en un dirigente político, no? Vamos, estoy convencido que es muy importante. Además, si no existiesen personas formadas, pues bueno, pues esto es lo que hay, pero tenemos muchísima gente formada en Canarias, en Telde, en Gran Canaria, tenemos muchísima gente formada y hay gente muy capaz para poder llevar a cabo tareas de responsabilidad. Además, yo en el día a día me doy cuenta lo necesario que es tener formación sobre determinadas cuestiones. Uno no sabe de todo, es obvio, ¿no? Pero intento aprender cosas pues, para estar al día, porque es necesario, ¿no? Cuando me siento en el despacho de urbanismo, pues con quien lidio son con abogados, arquitectos, urbanistas, gente que tiene muchísimo conocimiento y experiencia, y si yo no supiese ni de qué están hablando, pues sería muy complicado ponernos de acuerdo en algo. De las concejalías que usted lleva, ¿cuál es la más complicada? ¿Urbanismo sería? Técnicamente urbanismo. Técnicamente urbanismo, ¿no? Técnicamente urbanismo, y creo que no solo de las que yo llevo, sino de todo el ayuntamiento es la más compleja, tanto por legislación, porque hay muchas leyes, porque hay muchísimas cuestiones, y sobre todo porque siempre es punto y foco de atención por todo lo que se mueve allí. Desde el punto de vista del plan general, ¿cómo está el plan general en la ciudad de Telde? Pues bien, estamos trabajando con bastante intensidad en el plan general. Telde tiene un plan general vigente del año 2002, un plan que obviamente no está adaptado a las directrices de ordenación del territorio, obviamente digo porque fueron aprobadas posteriormente, y que ha generado ciertas complicaciones al municipio. Derivado de ese plan general y de la ejecución de ese plan general, hoy en día tenemos cerca de 60 millones de euros en sentencias por expropiaciones. Pero por eso digo que hacer un plan general es un ejercicio de muchísima responsabilidad. Y bueno, es obvio y nadie discute que es necesario tener un nuevo plan general que resuelva aquello que viene derivado del vigente plan, y por otro lado que estemos adaptados a las directrices y que podamos abrir un mundo de oportunidades. En ese sentido no estamos haciendo un plan estrictamente ambicioso, ni de un crecimiento desmedido, ni mucho menos. Estamos haciendo un plan de mínimo, pero sobre todo que permita, por un lado, resolver problemas del anterior plan, abrir oportunidades de inversión, de riqueza y de empleo. Además, en ese sentido estamos muy implicados, y adaptarnos a las directrices. Y ahí estamos. Y la idea del plan es hacer la aprobación inicial en noviembre de este año y la aprobación provisional y definitiva el año que viene. Tener el plan general ya aprobado antes del verano de 2014. Otro tema importante es el tema de la política. Usted ahora está en áreas de gobierno y realmente veía cuando se presentó a las elecciones que iba a ser esta tarea ardua. Hombre, yo me presenté a las elecciones con la idea de gobernar y de ser alcalde. ¿Ha cambiado algo el Pablo de antes con la campaña Aire Nuevo de ahora? ¿Con la Concejalía de Urbanismo, Turismo y Deporte? No, lo que pasa es que te hace tener un mayor conocimiento de la realidad que a lo mejor antes no tenías. Es decir, antes, conocías algo, ¿no? Conocías cierta parte de la realidad, pero no conocías profundamente la realidad del ayuntamiento, de la institución, de cada una de las áreas. Yo en estos 2 años y medio he tenido la oportunidad no solo de conocer urbanismo, turismo y deporte, sino de conocer algunas otras áreas que también he ido asumiendo,
y desde luego te da una visión diferente, una visión más con los pies en el suelo. Es obvio que si Coalición Canaria asumirá las elecciones en 2015 con un saco de muchísima más experiencia, pero también con la misma ilusión y convencimiento de que las cosas pueden mejorar. ¿Proyecto en los 2 años o 2 años y medio que queda para terminar la legislatura, Pablo? ¿Te plantea algún proyecto de infraestructura que tengas que por finalizar o ejecutar? Hombre, hay varias cuestiones que están a medias todavía, pero yo, en general, yo creo que en urbanismo aprobar el plan general es el reto de esta legislatura y es el reto que tenemos por delante para mediados del año que viene. Yo creo que ese es fundamental. Hay más cosas, ¿no? Sí. Está el desarrollo de la P1 y la P2, que son las parcelas que están en La Mareta, entre el Parque de Bomberos e Ikea, por ahí. Sí. Y esas son, sin lugar a dudas, de las parcelas comerciales más importantes de la isla, y el desarrollo de esas parcelas probablemente resolverá parte de la economía del ayuntamiento. Eso es un reto interesante, pero a nivel de gestión pura y dura, pues el plan general. En el ámbito de deporte yo creo que 2 cuestiones importantes: el Juan Carlos Hernández, la apertura del pabellón de Ginamar, la posibilidad de que ese pabellón disponga de piscina. Yo creo que eso es un reto ambicioso, pero posible, y además dignificaría a muchísimos ciudadanos que también tienen derecho a tener una piscina al lado de sus casas. Y la piscina de la Barranquera. La piscina de la Barranquera ya está muy avanzado, y yo creo que con suerte podamos adjudicar la obra y explotación antes de finalizar el año. Eso nos va a poner en un horizonte muy positivo. Y bueno, yo creo que en definitiva eso, hay más cuestiones de menos calado, pero grandes cosas yo creo que son esas. Otro tema importante es el tema a nivel del gobierno de Canarias. Los jóvenes, pues como en Telde, en muchos municipios de Gran Canaria y de Canarias en general, pues no tienen empleo. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Bueno, está claro que en general, ¿no? En España, en el Estado español, hay un problema de desempleo que se multiplica o se potencia en el desempleo juvenil, ¿no? Es un drama importantísimo. Nosotros ahí, pues varias cuestiones. Hay que ingeniárselas para buscar planes que vayan dirigidos a esa población. Y pongo un ejemplo: Telde hemos logrado, junto con Valencia, solo dos territorios, 2 municipios de España, han logrado una subvención de la Unión Europea para la empleabilidad joven. Lo hemos logrado a través de la Concejalía de Juventud, que dirige Daniel Martín, que también es de Coalición Canaria, y con la idea, precisamente, con el objetivo de intentar incorporar a los jóvenes al mercado laboral, ¿no? Ese es el objetivo final. Es la tercera subvención que viene de la Unión Europea para el área de juventud en estos 2 años. Nos hemos esforzado por buscar recursos fuera de donde los hay, ¿no? Donde actualmente los hay. Y luego, en términos generales, yo por decirlo de Telde, en términos generales, yo creo que se requiere mayor complicidad por parte del Estado. Ahora mismo hemos conocido los primeros datos de los presupuestos generales del Estado, y vemos como el plan de empleo de Canarias, que hace no mucho tenía 40 millones de euros, que incluso en un momento dado se planteaba que iba a ser de más de 40 millones de euros, que incluso con Zapatero de 90 a 100 millones de euros, y ahora los 10 millones de euros que teníamos el año pasado pues se ha quedado en cero. Es decir, cómo el Estado plantea, en este caso el Partido Popular, plantea que la comunidad con mayor desempleo del Estado no dejar su partida del plan de empleo de Canarias a cero. A 0 euros, sin ficha presupuestaria. O sea, a más desempleo, menos... Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Exactamente, todo lo contrario. Y un tema también importante a nivel de la política nacional es el tema eso del empleo juvenil, y sobre todo de los jóvenes que tienen que emigrar fuera, y sobre todo las tasas universitarias, que haya personas que hayan tenido que dejar de estudiar. Bueno, nosotros hemos tenido a nivel de la Universidad de Las Palmas de Canarias bastante complicidad en ese sentido con el rector, porque creo que han congelado las tasas
Es decir, que no es que sean baratas, pero que al menos no han seguido subiendo como en otras universidades del Estado. Y por otro lado también hay una propuesta por parte del Consejero de Educación, de José Miguel Pérez, y del presidente del gobierno, Pablo Rivero, para mantener las becas, a pesar del ministro Wert, que no sé si recuerdan aquello de que tenías que tener una nota mínima para poder acceder a las becas. Bueno, parece que en Canarias eso no sucederá. Yo creo que vamos a ver si continuamos al menos siendo un paraíso también para los estudiantes. De los políticos que están en el gobierno de España, ¿cuál crees que se lleva la peor puntuación, la peor nota? Hombre, yo creo que por expectativa, ¿no? Yo creo que por expectativa el ministro José Manuel Soria tiene muchos puntos de llevarse la peor nota, pero no por otra cosa. Hay algunos ministros que ni los conocemos, porque no tenemos conocimiento alguno de ellos o de su trabajo. Pero claro, a veces cuando lees las noticias, lees los presupuestos generales del Estado, ves medidas como la del certificado de residencia, cuando viajamos, los canarios viajan entre islas y tienes que llevar el certificado de residencia, o ves cuestiones como el tema del petróleo, pues y ves que todas esas cuestiones dependen del ministro que es canario, y dices, oye, justo encima, el que es canario es el que parece que nos está... ¿No conoce la realidad canaria, Pablo? No, la conoce perfectamente. Lo que pasa es que yo creo que a veces las cosas, o al menos parecen, que son para fastidiar. El tema de las renovables, con todo el sol que tenemos. Sí, también. Al final rectificó. Es decir, le tardó un año, pero rectificó y sacó un decreto especial para Canarias. Pero inicialmente, incluso, dejó a Canarias sin la posibilidad de potenciar las energías renovables, que desde luego, islas como el Hierro, ¿no? Que son 100% se autoabastecen de energía renovable. Yo creo que está claro que yo no creo que sea un desconocimiento de la realidad. Ha sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, presidente del Cabildo de Gran Canaria. No creo que sea un problema de eso, sino yo creo que al final se ha quedado rascado por no gobernar Canarias. ¿Los políticos son el problema hoy en día? ¿O determinados políticos? La política es la solución a los problemas. Es decir, si no podemos pensar que porque algunos sean realmente malos, pues ese es el problema de todo, es que los políticos y la política, mejor dicho, no tanto los políticos, pero sí la política, es la solución a muchos problemas. Es decir, las cosas se pueden hacer de una manera u otra. Yo creo que el gobierno de Canarias en muchas ocasiones está demostrando que la política que un mismo problema puede ser resuelto de otra manera. En Madrid se privatizan hospitales y en Canarias no. Es decir, una cosa perjudica directamente, la privatización, a la calidad del servicio, a los usuarios en este caso del servicio madrileño de salud, y aquí en Canarias pues eso no se ha dado, ¿no? Yo creo que a problemas iguales, a veces las soluciones diferentes, pues desde luego son las que demuestran que hay otra forma de hacer las cosas y que está en manos de la política. Y las redes sociales son importantes también para usted como político joven y para todos, porque recuerdo que en campaña electoral, a través del Twitter, a través de todas las redes sociales, pues importantísimo para darte a conocer y dar a conocer tu campaña electoral. Sí, ahí simplemente es tremendamente importante, es un canal más de comunicación. Está la tele, está la radio y también están las redes sociales, y desde luego creo que todavía queda mucho por conocer. Es decir, que cada vez que salen redes nuevas o salen cosas nuevas o se actualizan, todavía quedan muchísimas revoluciones digitales por ver, ¿no? Y es importante porque además acerca muchísimo la política al ciudadano, que es algo bastante importante. Es decir, la posibilidad de conversar de cualquier ciudadano conmigo, por ejemplo, a través de Twitter o de Facebook, es inmediata, ¿eh? Y yo le contesto, ¿sabes? No hay que esperar una cita o marca una distancia insalvable entre el político y el ciudadano. Las redes sociales nos igualan, nos acercan, y creo que eso es muy, muy positivo. ¿Consideras que el político debe estar un determinado tiempo en política y ya está, 8 o 12 años de gestión? Al menos porque 4 años se van volando, ¿no? Sí, 4 años son muy pocos. Pero sí, 4 años prácticamente en muchas ocasiones pues es una parte de planificación, etc.
quizás, pero sí creo en la limitación de mandatos, estoy convencido de ello. No, hay muchos países que lo tienen ya, que en el mismo cargo pues no estén más de 8 años. Yo eso estaría de acuerdo. ¿Cómo son las mujeres de Coalición Canaria? Tenemos una mujer en Madrid, Ana Brama. Sí. ¿Cómo valorarías la mujer Bueno, de Coalición Canaria en política? En Coalición Canaria, yo recuerdo, yo hace 8 años que entré en política, 9, no recuerdo bien, y a lo mejor sí es verdad que se veía como que había muchísimos hombres y muy pocas mujeres. Pues yo ahora mismo diría que hay comités locales que tienen más mujeres que hombres y que la mujer participa con total normalidad de la política, activamente, con más dificultades, porque muchas veces tienen muchas más dificultades para la conciliación familiar, pero aún así participa activamente y hay ejemplos que se ponen, están mediáticamente muy señaladas, que lo demuestran. El caso de Ani Orama, el caso de Marimar Julio, hay 1000 casos, ¿no? Inés Rojas, podría nombrar muchos, ¿no? Y bueno, eso es muy positivo. En Telde mismo, el comité local, en la ejecutiva hay más mujeres que hombres. Cuando se habla de la política debe renovarse, ¿a qué se refiere? Porque hay gente que a lo mejor lleva 30 años en política están todavía ahí gobernando, ¿no? Sí, bueno, la política tiene que renovarse no solo en las personas, que también, sino en las ideas. En las ideas. Ambas cosas son necesarias, se hacen necesarias y bueno, yo no puedo decir otra cosa, no solo porque tengo 31 años, sino porque además ha sido una de nuestras convicciones en nuestra campaña electoral hace 2 años y en nuestro hacer durante todo este tiempo, ¿no? Es decir, en la convicción de que hay que cambiar las ideas, que hay que renovar las ideas, las formas, que también es importante, renovar las formas y renovar caras, es decir, que darle la oportunidad, que antes no existía, ahora lo vemos como más normal, pero darle la oportunidad a gente, profesionales, insisto, universitarios de mi generación o de otras generaciones, a poder acceder a cargos de responsabilidad, a la política en general. ¿De qué modo podemos motivar al electorado, al simpatizante de Coalición Canaria a entrar en política, a participar, Pablo? ¿De qué modo? Hombre, ahora todos somos conscientes que no es la mejor época, que dicen, bueno, pues a veces hay noticias en los medios que no animan a entrar en política a nadie, es decir, uno mismo, ¿no? Es decir, ves determinadas cosas en el telediario nacional, lees Bárcena, veo un bloque de 5 minutos de Bárcena, ¿no? Luego ves, hoy era el juicio, o esta semana era el juicio del que fue presidente de Castellón, Fabra. Es decir, ves muchísimas cosas que dices, esto no anima mucho a entrar en política, ¿no? Eso es de luego. Pero precisamente por eso creo que hay que dar el paso. Es decir, a mí, cuando me dicen, oye, ¿y tú por qué te metiste en política? Yo recuerdo varias cosas, ¿no? Primero, en Telde pasó un caso de corrupción muy importante, que fue el caso Faicán. En Telde, además del caso Faicán, teníamos otro caso, que era un político que llevaba más de 30 años en el poder, que era Paco Santiago. Además, pues se daban muchas circunstancias, como por ejemplo actualmente el maltrato que recibe Canarias por parte del Estado. Es decir, todo ese tipo de cosas son las motivaciones que pueden hacer que uno dé el paso y diga, bueno, pues yo ya me cansé de que otros decidan por mí y esta vez me voy a poner yo para poder decidir también con otros, no por otros, con otros. Y eso yo creo que al final es una de esas motivaciones. Las cosas se pueden cambiar, no crean que esto es así para siempre, ni que nada se puede cambiar, ni que todos son iguales. Las cosas se pueden cambiar, las cosas se pueden hacer de otra forma y está en las manos de cada uno, en las manos de cada uno. Para terminar, Pablo, lo positivo y lo negativo de estar en este tema, en política activa, en política participativa, en política cercana al ciudadano. Lo negativo, hay pocas cosas negativas, no tantas, pero lo negativo quizás es la dedicación. Pierdes muchísimas cosas, pones muchísimas cosas, le das muchísimas cosas de lado, tema personal, familiar, etcétera, para poder darle una dedicación. La política hay que dedicarle muchísimas horas
es un tema vocacional, hay mucho de vocacional y bueno, contrapone muchas cosas, muchas renuncias a muchas cosas para poder dedicárselas a la política, eso es lo negativo. Lo positivo, pues muchas veces decisiones que están en nuestras manos, que podemos tomar y que resuelven problemas a personas, ¿no? Y yo creo que eso al final, esa sonrisa, ese agradecimiento, eso pues no tiene precio, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias Pablo Rodríguez por estar aquí esta noche. Gracias, suerte. Gracias a ustedes y buenas noches. Espero que la entrevista con Pablo Rodríguez, concejal de Urbanismo de Telde, Deportes, Turismo y portavoz municipal de Coalición Canaria en la ciudad de Telde haya sido de su agrado. Y recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Terminamos con una cita de Confucio, el filósofo chino, que decía: el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Muy buenas noches, Gran Canaria.